Muy buenos días a este 38 webinar Bob en la cátedra Caja 7 de Big Data, Open Data y Blockchain. Como saben, pues es una herramienta de la Universidad de La Laguna y Caja 7 para ayudar al desarrollo de la comunidad canaria, principalmente en esto de la analítica del dato y nuevas tecnologías. Y bueno, pues tenemos tres grandes misiones. Una es investigar, divulgar y por otro lado formar. Y hoy pues estamos en la 38 jornada de divulgación y no, tenemos una temática muy interesante que bueno, pues siempre podemos ver hoy en directo o consultarlo en el YouTube de la cátedra a posterior. Desde Caja 7, pues es un orgullo poder colaborar con la sociedad canaria y apoyándonos en las universidades públicas. Y yo con el gorro también de su director de esta cátedra, pues lo primero agradecer a nuestro director, que no puede estar aquí, José Luis Roda, a todas las personas que componen el comité de dirección, que trabajan desinteresadamente en el día a día, pues para poder hacer realidad esta ayuda. Esta semana hemos tenido una sesión muy interesante de transferencia de conocimiento con bastantes empresas, principalmente públicas, donde se han contado ya casos de uso de inteligencia artificial aplicada y un poco cómo estamos haciendo las bases. Y hoy pues tenemos una sesión muy interesante y yo pues le voy a dar la palabra al gerente de la cátedra, Carlos Domínguez, para que presente a nuestros invitados y a la sesión. Gracias, Carlos. Hoy tenemos con nosotros a Juan Pablo Villar, que es consultor de la firma Silo y que además coordina el Sandbox Smart Destination Tenerife, que ha sido promovido por nuestros compañeros del Consejo Asesor de Turismo Tenerife, y de que yo creo que estamos aquí todos a la expectativa de, oye, ¿qué es eso de un sandbox? ¿Qué significa para Tenerife? Juan Pablo, cuando quieras, todo tuyo. Muy bien, Carlos. Pues en primer lugar, agradecer a la Cátedra Caja 7 de Big Data, Open Data, Blockchain y la Universidad de Laguna también esta oportunidad, ¿no?, de poder compartir con vosotros pues todo el conocimiento que desde Silo atesoramos en el ámbito de los sandbox, ¿no? Estos nuevos espacios de experimentación que están un poco revolucionando la forma de hacer innovación, que tan apoyados son por la Comisión Europea, como ahora os contaremos. Como comentaba antes Carlos, pues este proyecto parte de la iniciativa de Turismo de Tenerife, que quiere posicionarse como un agente relevante en el ámbito de la unión del sector turístico y el sector tecnológico, ¿no?, apoyándose pues en herramientas clave como puede ser el Big Data o la inteligencia artificial para que estas soluciones turísticas estén más adecuadas, ¿no?, a las necesidades tanto de la propia isla como del sector turístico en general. Entonces, antes de entrar con nuestra presentación, me gustaría hacer un sondeo rápido de una encuesta así a vuela pluma de cuántos de los asistentes conocéis lo que es un sandbox, ¿no? Si pues, pincháis la mano, así vemos un poco qué conocimiento tenemos de este instrumento. Y así me hago una idea un poco de si lo conocéis, no lo conocéis y orientaros mejor. A ver cómo va. Creo que no hay mucho conocimiento sobre el instrumento de momento, ¿no? Por lo que parece. Bueno. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a empezar desde los inicios de este instrumento y luego ya aterrizaremos en por qué Tenerife ha querido ponerlo en marcha. Voy a compartir una presentación, ¿vale?, en la cual vamos a ir entrando en materia para que podamos ir debatiendo sobre este instrumento. Muy bien, ¿me confirmáis si se ve la presentación? Perfecto. Sí. Perfecto. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar primero qué es un sandbox, cómo contribuye ese sandbox al fomento de la innovación y luego ya lo aterrizaremos
en el caso concreto del Sandbox Smart Destination que Tenerife está poniendo en marcha. ¿Vale? Veremos qué es esa definición de Sandbox, cuáles son sus características. Vamos a poner algún ejemplo también concreto, más allá del propio Sandbox de Turismo de Tenerife. Vamos a ver cómo se enmarca este instrumento de innovación en esa apuesta de Turismo de Tenerife por el uso de la IA y el Big Data en el sector turístico. Y por último, bueno, pues veremos un poco cómo se está configurando este Sandbox Smart Destination. Antes de entrar, porque esta pregunta es importante para enfocar por qué se están poniendo en marcha estos instrumentos, me gustaría que me dijerais alguno de vosotros si conocéis qué tipos de riesgos está afrontando un emprendedor, una emprendedora o una empresa cuando trata de lanzar un nuevo producto al mercado que sea altamente innovador. ¿Tenéis alguna idea de qué tipo de riesgos son los que afrontan estos emprendedores? Cualquiera que pueda contestar y si no, ya doy yo la solución, pero sería bueno fomentar ese debate. ¿Ninguna idea? Bueno, pues entonces continúo yo, no os preocupéis. Existen básicamente 4 tipos de riesgos que afronta todo emprendedor a la hora de lanzar su producto al mercado, ¿no? Primero tenemos un riesgo tecnológico. Obviamente estamos utilizando tecnologías innovadoras con un grado de madurez normalmente bajo, entonces supone una existencia de un riesgo que esa tecnología no dé respuesta a las necesidades del mercado. Existe otro riesgo, que es un riesgo obviamente el financiero, ¿no? Al final la inversión necesaria para lanzar un nuevo producto altamente innovador es muy elevada y puede que ese emprendedor, esa empresa, no tenga los recursos económicos necesarios para llevar a cabo esta innovación. Hay un riesgo también de mercado, de si ese producto tendrá aceptación o no tendrá aceptación en el mercado. Y por último, hay un riesgo que es el que ataca directamente los sandbox, como vamos a ver a lo largo de la presentación, que es un riesgo regulatorio. Los productos innovadores pueden encontrarse con barreras regulatorias. ¿Por qué? Porque a veces pueden no estar adaptados a la normativa vigente o directamente sean tan novedosos que no exista regulación alguna a la que se puedan acoger o a las que le pueda aplicar. En ese sentido, las administraciones públicas han apoyado la innovación en diferentes ámbitos. En primer lugar, normalmente han prestado atención han prestado atención a apoyar el lado de la oferta, es decir, a las empresas, a los centros tecnológicos, institutos de investigación que vienen con un producto innovador. ¿Y cómo lo han hecho? Pues primero han intentado reducir el riesgo financiero y el tecnológico. ¿Cómo lo han hecho? Pues a través de ayudas a la I+D, de participación en fondos propios, ayudas de capital riesgo, para que reducir ese riesgo financiero y que la innovación finalmente pueda llegar al mercado. También apoyando la I+D más básica, ¿no? Para ayudar a que esa tecnología crezca en madurez, que su TRL suba y sea más robusta y más madura para llegar al mercado. Entonces, normalmente las administraciones han estado en este primer ámbito. ¿Pero qué está pasando en la actualidad? Bueno, pues que también las administraciones se están dando cuenta de que no solo basta con apoyar desde un punto de vista financiero a las empresas para que puedan desarrollar sus productos innovadores, sino que también existen estos riesgos de mercado y riesgo regulatorio que deben ser de alguna forma cubiertos. Entonces, para ello, por ejemplo, en la parte de generación de mercado, hace ya unos cuantos años que las administraciones públicas han puesto en marcha estrategias de compra pública e innovación, ¿no? Generan un mercado desde el ámbito público. Y para atacar ese mercado regulatorio, pues se ponen en marcha este instrumento que son los sandbox regulatorios, que lo que hacen es poder evaluar conjuntamente con los innovadores qué riesgos existen, riesgos regulatorios existen a la hora de poner en el mercado el producto y trabajar conjuntamente para poder reducir estos riesgos. Como veis entonces, el sandbox regulatorio no deja de ser un instrumento de política pública, pero que actúa en riesgos distintos a los que normalmente estaba entrando la administración pública. Aquí traemos
dos ejemplos, luego veremos más muy claros de este tipo de instrumento que se ha puesto al servicio de las empresas y de la sociedad en general. El primero que veis a la izquierda es un poco todo lo que se produjo en la época del COVID para acelerar la disponibilidad de vacunas contra esta enfermedad. Si todos os acordáis, nos hablaba, ¿no?, que el ciclo normal de creación, desarrollo y validación de una vacuna y de cualquier medicamento son varios años, y al final se consiguieron las vacunas en varios meses. ¿Cómo se logró esto? Pues porque la Comisión Europea adaptó las normas a esa urgencia. Se hizo solapamiento de la investigación en experimentación en animales y humanos, veas a la experiencia que se había acumulado previamente en el diseño de otras vacunas. Y otra cosa, por ejemplo, que la regulación siempre obliga a la hora de lanzar un medicamento al producto, es que los prospectos y toda la información estén etiquetados en todos los idiomas de la UE. Bueno, pues en este caso se relajó esa regulación temporalmente para permitir que las vacunas que se desarrollaron salieran solo en inglés. Bueno, es un pequeño ejemplo de cómo la administración puede, mediante modificaciones regulatorias temporales y basadas en este caso en la urgencia de la necesidad de disponer de vacunas, pues permitió esa aceleración de la llegada al mercado. El segundo que os comparto es un ejemplo que es muy reciente, es del mes pasado. El gobierno de Reino Unido está financiando sandbox de carne cultivada, es decir, de carne que se crea en laboratorios. Hasta este momento, la aprobación de este tipo de nuevos alimentos tardaba en torno a 2 años y medio de poder llegar al mercado. Pero Reino Unido quiere acelerar, quiere apoyar a la industria agroalimentaria a que sus productos se desarrollen con mucha más velocidad para poder ser competitivos en el mercado global, porque ya hay otros países como Singapur o Israel e incluso Estados Unidos que están aprobando este tipo de alimentos. Entonces, Reino Unido ha visto la necesidad de acelerar este proceso mediante un sandbox. En el fondo, ¿cuál es el reto al que nos enfrentamos actualmente con la innovación? Pues que al final los modelos regulatorios son tradicionales, son insuficientes, son inadecuados. Juan Pablo, perdona. Sí, perdón. ¿Puedes darle a ocultar a la pestañita esa que te sale Google Meet? Sí. Gracias. Ok, perfecto. Como decía, el reto al que se enfrenta toda innovación al final es, más allá del financiero, que hemos dicho, de mercado, es que la regulación a veces no está completamente adecuada para aceptar estas innovaciones. Entonces necesitamos fórmulas que sean más ágiles, que faciliten y promuevan esta innovación. Entonces, la Comisión Europea, viendo esta necesidad, pues ha hecho suyo, ha hecho de esa política de innovación una bandera para crear estos instrumentos y ponerlos al servicio de las empresas, los centros de investigación, las universidades, para que esa innovación realmente pueda avanzar al mercado. La definición que la Comisión Europea da de los sandbox es esta que aquí ponemos, y os cito, ¿no? Los sandbox son instrumentos de fomento de la innovación que plantean entornos controlados de experimentación, estructurados, donde poder probar y ensayar en situaciones reales nuevos productos, servicios, tecnologías, modelos de negocio, que eso es muy importante, o enfoques innovadores, siempre durante un periodo y para un ámbito delimitado, con la supervisión del regulador. Esto también es una característica propia de los sandbox. ¿Y qué se obtiene de un sandbox? Pues se obtiene un aprendizaje sobre el mercado, sobre el sector y sobre esas barreras regulatorias que pueden estar afectando esa capacidad de innovar y de llegar al mercado. Estas palabras quedan muy bien, pero realmente se está llevando a la práctica, ¿no?, con una apuesta decidida para la promoción de estos espacios. Por ejemplo, en la nueva Agenda de Innovación del año 22 que lanzó la Unión Europea, había una iniciativa emblemática, la número 2, que quería promocionar y fomentar estos espacios, ¿no? Fomentar la innovación a través de espacios de experimentación y de un impulso a la compra pública de innovación. Y mucho más reciente, hace unos meses, el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades español, pues dentro de este programa hay un subprograma para impulsar la innovación en innovación y el fortalecimiento tecnológico, en la cual dan cabida a los sandbox como un instrumento clave para impulsar esta innovación.
Si hacemos un poco de retrospectiva, la Comisión Europea ha estado siempre un poco intentando ayudar a la innovación. Aquí ponemos un poco la evolución, ¿no? En 2008 ya la Comisión Europea lanzó la iniciativa Let's Markets Initiative, que identificaba 6 mercados emergentes, pero se dio cuenta que no servía solo estimularlos con mecanismos de ayudas a la I+D, por los programas marcos claros, ¿no? Ya en el propio FP7 se lanzaron los primeros ejercicios de compra pública e innovación, es decir, de innovación, de apoyo a la innovación desde la demanda. Esa compra pública e innovación se vio importante y ahora hemos evolucionado al siguiente paso. Como comentaba antes, en la nueva agenda de innovación ya se introdujo esta iniciativa de apoyo a los espacios de experimentación. Y ya en 2024, bueno, yo creo que la mayoría de vosotros conocéis estos 2 informes que aquí cito, el informe de Letta, Much More Than a Market, y el informe de Mario Draghi, The Future of European Competitiveness, que están guiando un poco la política económica e industrial de la nueva agenda de la Comisión Europea, que se acaba de crear. Hace unas semanas hemos visto, la semana pasada creo, la aprobación ya de la Comisión, ¿no? De todos los comisarios. Bueno, pues ahí vemos que el propio informe Letta propone expandir el uso de estos sapos regulatorios para que ese conocimiento fluya con mayor libertad de la investigación, de la innovación al mercado y haciendo un uso sistemático de instrumentos de flexibilidad regulatoria, ¿vale? En los cuales están estos sandbox. Y el informe Draghi, más reciente también, de septiembre, pues también sitúa estos sandbox regulatorios como unos elementos destacados para fomentar esta experimentación y sobre todo acelerar que la innovación llegue al mercado, que en el fondo es lo que todos queremos, ¿no? Aparte de esa parte teórica, por así decirlo, los sandbox, la Unión Europea está poniendo también en marcha mecanismos reales y efectivos para incentivar este desarrollo. Primero, en 2023 se modificó el Reglamento General de Excepción por Categorías para poder para permitir que los Estados miembros financiaran los espacios de experimentación y no se consideraran ayuda al Estado, ¿vale? Porque al final en los espacios de experimentación normalmente no hay una ayuda económica, pero sí hay un acceso a unos recursos públicos muy interesantes que pueden ser considerados ayudas en especie. Y para no vulnerar la competencia en la Unión Europea, pues se metieron dentro del reglamento de exención por categorías. En segundo lugar, también ha habido unas primeras convocatorias en el programa marco actual, Horizon Europe, para financiar proyectos pilotos de espacios de experimentación. Es decir, la Comisión Europea, la Unión Europea en general, está apoyando decididamente estos instrumentos. A nivel nacional, como decíamos, el PEICTI, el Plan Estatal de Investigación Científica y de Innovación, incluye dentro de sus objetivos estratégicos pues, favorecer la creación, el acceso y la utilización de entornos controlados de pruebas, tanto no regulatorios como regulatorios. Hasta aquí todo entendido. Perfecto. Si os parece, ahora vamos a pasar un poco a clarificar este concepto que la Unión Europea lo tiene claro, pero a veces se confunde, ¿no? Hablamos de espacios de experimentación y empiezan a salir conceptos como sandbox regulatorios, living labs, testbeds. Y la Comisión, para clarificar estos conceptos, el pasado año lanzó una guía en la cual pues, definía con más exactitud los diferentes conceptos y cuáles son los beneficios que se pueden obtener de cada uno de ellos. Aquí vemos que los testbeds son puramente ensayos tecnológicos que lo que vienen a validar es un poco el performance de las soluciones técnicas, pero no entran en esa parte regulatoria. Los Living Labs son herramientas de co-creación. ¿Con quién? Con los usuarios finales, ¿vale? Esta es la característica fundamental de los Living Labs, ¿no? Participa la ciudadanía durante todo el proceso, ¿no? Su objetivo es explorar qué efecto tiene la innovación sobre la sociedad, más allá de la parte regulatoria o de la parte técnica. El sandbox regulatorio, que es nuestro instrumento, en el fondo lo que quieren es validar la adecuación de las soluciones a la
regulación existente o emitir recomendaciones para cambiar la regulación y que puedan permitir esta innovación y su puesta en marcha en el mercado. ¿Qué beneficios aportan cada uno de ellos? Pues no, por lo que comentaba, los test beds al final generan evidencia sobre los requisitos tecnológicos y el rendimiento de las soluciones. Los Living Labs ayudan a los innovadores a detectar las necesidades reales de los usuarios y de adaptar esas soluciones a esas necesidades. Y en el sandbox regulatorio, pues facilitan el diálogo entre los reguladores y los innovadores para que los innovadores conozcan mejor los marcos regulatorios y que los reguladores vean qué innovaciones se están poniendo en marcha y cómo poder adaptar la regulación para que tengan cabida en el mercado. Aquí hay una serie más de características de cada uno de estos ámbitos de experimentación. Aquí me voy a centrar sobre todo en la parte del rango temporal y de los TRLs. Al final los TRLs estamos hablando del grado de madurez de la tecnología. Entonces los test beds están buscando tecnologías que están en estados de madurez menos maduros, para la redundancia, mientras que los sandbox regulatorios están intentando probar o experimentar con soluciones que están muy cercanas al mercado. ¿Por qué? Porque es ahí ya cuando se ven las potenciales barreras regulatorias y se necesita testarlas, ¿vale?, en un entorno controlado, de la mano del regulador, para ver si tienen cabida o no tienen cabida. Ahí vemos también los rangos temporales. A ver, al ser los sandbox regulatorios una prueba en un entorno real, ¿vale?, de un producto que está cercano al mercado, son muy limitadas en el tiempo para no colisionar con el mercado real. Ahí vemos las propuestas de valor también para los innovadores. Pues los test beds lo que proporciona es acceso a una infraestructura de investigación de tecnología puntera, servicio de soporte para desarrollar las pruebas técnicas y a veces acceso a la financiación. Los Living Labs, por el contrario, lo que hacen es acceder al conocimiento colectivo. Entras en contacto con el usuario real. Los Living Labs, por ejemplo, son muy utilizados en salud, ¿no?, en el cual los pacientes están involucrados en el codiseño de esas soluciones sanitarias. Sin embargo, los sandbox regulatorios pues acceden los innovadores a clientes reales y lo que quieren es, al final, lo que se les proporciona es mayor seguridad jurídica para poder poner en marcha sus servicios y sus productos y potenciar la confianza de potenciales inversores y consumidores de que esa solución está aceptada desde un punto de vista regulatorio. ¿Qué papel juegan los reguladores en estos espacios de experimentación? Pues en los test beds y en los Living Labs tienen menos relevancia, ¿no?, porque pueden estar supervisando las pruebas o cogiendo ideas sobre esa información, esa innovación, pero al final en el sandbox regulatorio es un papel de liderazgo. Al final el regulador está presente, valida las pruebas que se están desarrollando y da recomendaciones a los reguladores sobre cómo adaptar sus soluciones para que encajen en la regulación. ¿Qué evidencias se generan en estos tres tipos de espacios de experimentación? En la parte de los test beds solo tenemos una evidencia técnica, si cumplimos con los requisitos técnicos, si cumplimos con el rendimiento esperado de la solución. En los Living Labs extraemos evidencias también de carácter social. ¿Por qué? Porque vemos un poco el impacto que esta solución está teniendo en los consumidores finales, ¿no?, en los usuarios finales. Y, sin embargo, en el sandbox regulatorio obtenemos evidencias legales, ¿no?, evidencias jurídicas de si nuestro producto está adecuado a la norma o si convendría que esa norma se adaptara para dar cabida a la innovación que estamos proponiendo. A la hora de desplegar un sandbox, ¿vale?, ¿qué claves son necesarias para que tenga éxito? Bueno, pues tenemos que tener claro cuál es el objetivo que estamos persiguiendo. En el caso del sandbox de Turismo y Tenerife, que luego entraremos un poquito más en detalle, pues se persigue ese fomento de la innovación turística ligando las tecnologías de inteligencia artificial, de Big Data, blockchain, a esos nuevos servicios, ¿vale?, y que tengan un buen encaje en la regulación existente. Hay que tener clara cuál es la dimensión regulatoria, hay que tener claro qué regulación nos aplica en el sector
qué potenciales exenciones, cuáles son los reguladores y las autoridades de supervisión y regulación que están implicadas. Tenemos también que tener claro cómo vamos a facilitar la entrada a las empresas, a las universidades, a los centros de investigación a este sandbox, cómo van a ser las convocatorias, qué requisitos vamos a poner a los participantes y cómo va a ser la salida, porque al final tú entras en un sandbox y al fin, cuando acaben esas pruebas tienes que salir de él, que se le exige a las empresas y a los centros de investigación como salida, pues unos informes al final de conclusiones de las pruebas realizadas. ¿Cuál va a ser la gobernanza y el modelo de gestión que vamos a utilizar para gestionar nuestro sandbox? ¿Quién van a ser los agentes implicados? ¿Qué estructuras son necesarias para que estos instrumentos funcionen? ¿Qué incentivos vamos a dar para que las empresas, los centros de investigación, las universidades participen? Pues si hay exenciones regulatorias, qué activos físicos o intangibles se ponen a disposición de las empresas para poder desarrollar sus pruebas, si hay ayudas económicas o no las hay, qué salvaguardas vamos a poner en marcha. Tened en cuenta que un sandbox, como decía antes, estamos trabajando con clientes reales. Entonces hay que establecer unas garantías para que los usuarios que participen en estas pruebas no corran ningún riesgo. Como antes os comentaba, el ejemplo de la carne cultivada, imaginad que se hacen catas de esa carne, ¿qué garantías le vamos a dar a esos usuarios que quieren realizar esas pruebas de comida novedosa de que no va a tener ningún riesgo para su salud? La captación y la difusión de los participantes, pues es muy importante tener un buen plan de difusión y de captación de esas empresas en nuestro sandbox. Y también la participación de la entidad reguladora. Como antes comentábamos, el regulador es un actor muy relevante en los sandbox regulatorios. ¿Cuál va a ser su papel? Hay algunos sandbox que son promovidos directamente por entidades reguladoras, como veremos un poquito más adelante. Otros solo participan como supervisor, como puede ser nuestro caso en el sandbox de Turismo de Tenerife. Bueno, pues hay que también contar con esta figura, ¿no? Que muchas veces en el ámbito de la innovación no tenemos en cuenta, pero son clave para que al final nuestra innovación tenga éxito. En un sandbox lo que buscamos también es retroalimentación, que las conclusiones que obtengamos de las pruebas sirvan para que esa normativa pueda ser actualizada y modificada para beneficiar, ¿no? Pues también hay que crear unos mecanismos de retroalimentación. ¿Cómo vamos a hacer llegar las conclusiones de las pruebas? Pues a los reguladores competentes en la materia en la que estamos trabajando. También tenemos que evaluar cuál ha sido el impacto de nuestro sandbox, ¿no? Desde un punto de vista de esa comercialización, si al final el sandbox ha sido útil para que los productos o las innovaciones probadas finalmente se han comercializado, ¿no? Y cómo se ha impactado en la mejora de la regulación. Y por último, también tiene que haber una integración con otras políticas públicas. Al final los sandbox no son instrumentos aislados, sino que tienen que ir unidos a una política pública más amplia. Como también luego veremos, os adelanto, pues el sandbox de Turismo de Tenerife está enmarcado dentro de su mapa estratégico de Tenerife Smart Destination y también dentro de su plan director de inteligencia artificial. ¿Hasta aquí alguna cuestión, algo que no ha quedado claro, alguna pregunta que tengáis? ¿Todo claro? Perfecto. Pues si os parece, os voy a dar unas pinceladas de tipo de ejemplo. Ya hemos hablado antes de 2 ejemplos muy característicos, pero hay muchos más ejemplos de sandbox ahora en ejecución, tanto en España como fuera de nuestras fronteras, para que veáis que este instrumento está siendo muy utilizado, está siendo bastante clave, ¿no?, para facilitar que la innovación llegue a productos reales. Bueno, pues tenemos ejemplos, por ejemplo, en Portugal hay un sandbox transversal que se llama Zonas Libres Tecnológicas, en los cuales empresas de cualquier sector que tienen un producto muy innovador y quieren testearlo desde un punto de vista también regulatorio, pues pueden acceder a estas zonas libres tecnológicas en las cuales durante un periodo limitado se les permite probar en un entorno real con una relajación de la regulación que les aplica. Uno muy interesante también es este que vemos aquí, de sandbox de movilidad urbana aérea en Reino Unido. Varias entidades
ligadas al ámbito aeroespacial y de seguridad aérea, pues se han unido para probar los taxis voladores, que suena así como de ciencia ficción, pero se están empezando a hacer pruebas, ¿no? Pero pruebas no solo tanto técnicas, sino de ver cómo la regulación debe adaptarse para facilitar que estos taxis voladores sean una realidad en un breve espacio de tiempo. También en Reino Unido hay un sandbox también interesante sobre dispositivos médicos basados en inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial debe utilizarse en estos dispositivos para mejorar la atención sanitaria a los pacientes. Y el que veis ahí a la izquierda al final es el que comentábamos antes de los nuevos productos alimentarios desarrollados a partir de cultivo celular. En la parte de los Living Labs, que no es el objeto, pero bueno, quería poner unos ejemplos también para que veáis la diferencia, ¿no? Como comentaba antes, hay muchos Living Labs en el ámbito de la salud. ¿Por qué? Porque la visión del paciente, la visión de los profesionales sanitarios, al final es clave para el diseño de cualquier producto o servicio sanitario. Por eso se ponen en marcha estos Living Labs en los cuales los innovadores y los usuarios finales, los pacientes o los profesionales sanitarios, pueden compartir experiencia y pueden ver en tiempo real si esa innovación realmente es útil o no es útil. También en el ámbito urbano se están poniendo en marcha muchos Living Labs. Aquí citamos el caso de Cornellá, pero en Valencia, en la ciudad de Madrid, también se están poniendo estos Living Labs urbanos para probar innovaciones en la ciudad con el usuario, el ciudadano, como usuario final que da su opinión sobre esa innovación. Y ahí pongo otros dos ejemplos más de Living Labs en el ámbito gastronómico, que también se está poniendo en marcha en San Sebastián, o en el ámbito energético. En nuestro país, yendo ya al instrumento concreto de Sandbox, tenemos varias iniciativas muy emblemáticas que pueden ser un poco de idea sobre la importancia que está teniendo este instrumento. Bueno, el Sandbox FinTech, que ya lleva unos años entre nosotros. Ese sandbox se puso en marcha por 3 entidades reguladoras del ámbito financiero y del ámbito de los seguros, como son el Banco de España, la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Pensiones, de Seguros y Fondos de Pensiones. Este sandbox da acceso a innovadores, empresas fintech o centros de investigación que están desarrollando soluciones en el ámbito financiero, soluciones normalmente en el ámbito digital. Entonces, en este sandbox se les da acceso a un entorno regulado en el cual temporalmente se puede excepcionar el cumplimiento de alguna normativa que algunos de esos 3 reguladores son competentes y se desarrollan las pruebas. Al final lo que tenemos es un informe que se elevan a estos 3 reguladores para ver si es posible, ¿no?, adaptar alguna regulación para que esa innovación se pueda comercializar. En el sandbox de energía, también puesto en marcha por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y gestionado por el IDA, el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía, es lo mismo. Aquí lo que se está dando acceso es un recurso muy exclusivo, como es la propia red eléctrica española, ¿vale? Pues se aísla una parte de esa red eléctrica para hacer pruebas que permitan ver cómo mejorar la eficiencia energética, cómo incluir las nuevas formas de generación de energía, como son las renovables, ¿vale?, para ayudar en la transición verde en la que estamos ahora incluidos. Y uno que encaja perfectamente, ¿no?, pues con la propia cátedra Bob y con el perfil de todos vosotros, es el sandbox de inteligencia artificial que está siendo desarrollado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa aquí en España. España fue seleccionado por la Comisión Europea para desarrollar pilotos de sandbox de la nueva ley de IA europea. Y ya está en marcha, se pueden presentar proyectos para ver su adecuación a ese reglamento de IA que ya está entre nosotros, o ver si ese reglamento debe ser modificado en algún punto para que las soluciones basadas en IA puedan realmente llegar al mercado y ser comercializadas. Ahí vemos otros 2 ejemplos que se van a poner en marcha pronto. Uno de movilidad sostenible. El proyecto de ley incluye una disposición adicional para crear sandbox de movilidad, y también el anteproyecto de ley de industria también cuenta con una disposición adicional para crear estos sandbox. Como veis, están saliendo este tipo de instrumento en cualquier sector.
¿Por qué? Porque al final todo el sector, toda la innovación se está de una forma u otra encontrando con alguna barrera para llegar al mercado, ¿no? Y esos sandbox sirven pues para intentar eliminarlas. Ahora que hemos visto ya el marco general de estos instrumentos, vamos a aterrizar ya un poco en por qué Tenerife, por qué Turismo de Tenerife ha puesto en marcha su sandbox de inteligencia artificial y turismo. Bien, pues aquí tenemos un poco los escalones a los que hemos llegado para desarrollar el sandbox. En 2020, Segitur otorgó a Tenerife el distintivo de destino turístico inteligente, y las líneas marcadas por la metodología de Segitur son la base que Turismo Tenerife cogió para desarrollar su mapa estratégico Tenerife Smart Destination, que tiene como objetivo pues, liderar un modelo de turismo inteligente que permita a la isla alcanzar en 2030 una posición competitiva diferencial respecto a otros territorios, ¿vale? Siendo resiliente ante los grandes retos del cambio climático y la transformación digital. Entre estos objetivos se encontraba el objetivo estratégico 3, que perseguía impulsar la mejora y la creación de servicios y productos turísticos a través de infraestructura y desarrollos tecnológicos de vanguardia. Dentro de este objetivo se sitúa la puesta en marcha del Plan Director Turístico de Inteligencia Artificial para Tenerife, que busca posicionar a Tenerife como un referente mundial de la aplicación de la inteligencia artificial al turismo, como palanca para mejorar esa sostenibilidad y adecuarse a los objetivos de desarrollo sostenible. Y precisamente dentro de este plan director es donde nos encontramos al sandbox de Smart Destination Tenerife. Es una de las medidas que el plan director se comprometió a poner en marcha y que este año se está haciendo realidad. Y llegamos ya a nuestro sandbox, después de toda esta introducción, larga introducción, que yo creo que era necesaria, ¿no? Para que conocierais este instrumento y vierais cómo se está aplicando, llegamos a nuestro sandbox. ¿Qué es el Sandbox Smart Destination de Turismo Tenerife? Bueno, pues como ya hemos visto, es un espacio controlado de pruebas virtuales, en este caso, porque estamos hablando de soluciones tecnológicas, donde a través de proyectos y soluciones de inteligencia artificial tenemos el propósito de generar resultados que permitan tomar mejores decisiones políticas, mejores decisiones normativas y regulatorias para fomentar la creación de estas innovaciones para crear un destino turístico inteligente en Tenerife. Para ello, pues estamos poniendo a disposición de los participantes en el sandbox de recursos tecnológicos avanzados para poder adecuar esas soluciones al mercado. ¿Qué objetivos perseguimos? Primero, promover la innovación en el sector turístico. Para eso hemos creado ese entorno único de pruebas en un entorno controlado para probar innovaciones con nuevos productos y servicios. También estamos fomentando la colaboración de los agentes del sector turístico y del sector tecnológico. Aquí estáis representados sobre todo representantes de este sector tecnológico. Bueno, pues Turismo Tenerife lo que quiere es que este sandbox sea también un espacio de diálogo entre estas empresas tecnológicas, los organismos de investigación y los responsables públicos para que adecuar esos productos a la realidad del sector, que no vayan cada uno por su lado. Y también buscamos pues, evaluar las normativas o las políticas que finalmente puedan suponer una barrera para que estos modelos de negocio innovadores basados en la inteligencia artificial aplicada al turismo se puedan poner en marcha. ¿Qué beneficios reporta el Sandbox Smart Destination de Turismo de Tenerife a las empresas o a los centros, universidades que quieran participar? Bueno, pues primero se puede acceder gratuitamente a los recursos de almacenamiento y computación del supercomputador el TI del ITER. Tenemos un acuerdo con el ITER para que las empresas que participan en el Sandbox puedan desarrollar sus pruebas en este entorno. Al final, las pruebas de IA, todos lo sabemos, implican entrenamiento de algoritmos que requieren altas necesidades de computación. Bueno, pues el ITER se ha unido a este proyecto y está poniendo a disposición de las empresas estos recursos. Luego tendremos canal directo, ¿con quién? Pues en este caso con los promotores del Sandbox, que también tienen ciertas competencias
en la adecuación del turismo en la isla. En este caso, Turismo de Tenerife y Cabildo de Tenerife. Con ellos se podrá testear y validar la adecuación de estas soluciones y las potenciales colaboraciones. También estamos manejando información de las administraciones públicas vinculadas al turismo para ese entrenamiento de los algoritmos, ¿no? Que al final las empresas y las entidades que participen en el sandbox puedan utilizar esta información tan valiosa. Y por último, pues colaboramos en la difusión del proyecto de la empresa a través de los canales de comunicación del sandbox, porque al final también queremos que la innovación que se hace en la isla, la innovación que se hace en Canarias, pues se pueda difundir, ¿no? Y tenga una mayor notoriedad más allá de nuestras islas y que pueda ser conocido y que llegue al mercado de forma más eficiente. Entonces, por mi parte, acabo esta presentación. Yo creo que ahora podemos abrir un turno de debate en este cuarto de hora que nos queda para que tengáis toda la información, si ha quedado alguna duda sobre el instrumento en general o sobre el sandbox de Tenerife en particular. De todas maneras, en la página web del sandbox está toda la información disponible. También podéis ahí ver cómo se participa. Yo os animo, si tenéis algún proyecto innovador que vincule la inteligencia artificial, Big Data, blockchain, vincule al ámbito turístico, que os presentéis, ¿vale? Para así tener acceso pues, a los decisores públicos, ¿no? Como puede ser el Cabildo, puede ser Turismo de Tenerife, y que podáis dialogar con ellos para ver cómo adecuar mejor esa solución. Y nosotros, desde Silo, como gestores de este espacio de experimentación, os acompañaremos encantados de ayudaros a que vuestros productos al final puedan llegar al mercado eliminando esas barreras regulatorias. Si os parece, dejo de compartir, ¿vale? Y así ya podemos dar paso al diálogo y al debate, porque creo que ahora es lo interesante, ¿no? Para ver si ha quedado claro este instrumento, si ha quedado claro lo que el Sandbox Smart Destination de Turismo de Tenerife está proporcionando, y si queda alguna duda, pues a vuestra disposición. Así que abro el Disculpa, turno. Juan Pablo, tienes una pregunta en el chat, Juan Pablo. Ay, a ver si la veo. La pregunta la leo, dice: ¿un sandbox se puede ver como un clúster de tecnologías, legislación, sociología o Big Data con cierta flexibilidad o relajación para su experimentación frente a normas regulatorias más restrictivas como el Reglamento de Protección de Datos, normas sectoriales, aplicación de IA, etcétera? Pues José Antonio Fernández ha hecho esta pregunta y efectivamente eso es un sandbox. Evidentemente aquí vamos a probar parte técnica, pero el objetivo principal de los sandbox es ver si esa innovación se adecúa a la regulación existente o si de alguna forma la regulación existente está desactualizada, que también puede ocurrir. Muchas veces la regulación en un sector viene con una herencia de muchos años y las innovaciones que ahora se están poniendo en ese sector desbordan esa regulación. Bueno, pues un sandbox es el instrumento para que los innovadores y los reguladores dialoguen y puedan ver si hay alguna forma de adecuar esa regulación, ¿vale? En el sandbox que comentaba antes de energético, hay una ley de energía que viene de los años 80. Y en los años 80 no había placas solares, o muy poco. No había generación fotovoltaica, o muy poca. Pero ahora sí la hay, y hay que ver cómo adecuar esa nueva forma de generación eléctrica a los requisitos que ponía la ley en su momento. Pues por eso se ha puesto en marcha un sandbox eléctrico. O sea que sí que es esa la figura. ¿Tienes otra pregunta relativa al rol? Que quizás... ¿De qué figura o rol debe constituirse como un gestor de un sandbox? ¿Es necesario tener un CEO o puede ser un responsable técnico de una administración? Esta está muy relacionada con lo que os comentaba antes del modelo de gobernanza que vamos a dar a nuestro sandbox. Al final puede haber dos formas de gestionar este sandbox. Primero, que el promotor sea la propia administración competente en la materia. Me remito otra vez al caso eléctrico o al caso fintech. Ahí los promotores de los sandbox han sido los propios reguladores. ¿Por qué? Porque estaban ellos mismos preocupados porque toda la innovación que se estaba produciendo en ese sector, me remito sobre todo al caso fintech, todos los productos digitales, nuevas formas, Bizum,
bueno, todos tenemos en nuestro móvil ahora cantidad de herramientas para gestionar de forma distinta nuestras finanzas a como lo hacíamos hace 10 años. Pero los reguladores no sabían muy bien si toda esa innovación podía caber o no podía caber en el mercado. Entonces ellos mismos hicieron ese sandbox y el gestor del sandbox, como pregunta José Antonio, eran directamente las cabezas más relevantes del Banco de España o de la Dirección General de Seguros. O sea, que ellos mismos tomaron ese rol principal de gestión. A veces otros sandbox no son promovidos por el propio regulador. En ese caso, puede ser una entidad, un centro tecnológico, que sea el que desarrolle el sandbox. En nuestro caso, en el caso de Turismo de Tenerife, también nos pasa, porque Turismo de Tenerife al final no tiene todas las competencias sobre el turismo, ¿no? Pero sí que está respaldado por el Cabildo, que sí que tiene parte de esas competencias. Entonces, la forma de gestionarlo, evidentemente, tiene que haber una cabeza visible. Tú lo llamas, puede ser un CEO o un responsable técnico. También depende un poco de la relevancia que se le quiera dar a este instrumento dentro de la casa que lo promueve. Entonces, el modelo de gobernanza es bastante flexible, ¿vale? No sé si he contestado, José Antonio, a tu pregunta. Sí, vale, perfecto. Muchas gracias, Juan Pablo. Si alguno tiene alguna pregunta más, puede tanto escribirla por el chat como abrir micrófono y decirla. Sí. Mira, tenemos una de Chari. ¿El sandbox regula el posible riesgo para el ser humano? Bueno, claro, aquí entramos en un terreno que la regulación, por ejemplo, el reglamento de IA, que a muchos de vosotros lo conoceréis, al final lo que establece son diferentes niveles de riesgo para las aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? Y en función de su riesgo, las permite o no las permite. Aquí, cuando hablamos de riesgos para el ser humano, hay regulación muy restrictiva. También el reglamento de protección de datos es otro ejemplo, ¿no?, de preservar nuestra integridad y nuestros datos personales y que no sean utilizados con malos fines, ¿no? ¿Cabría la posibilidad de excepcionar la norma? Bueno, a lo mejor ahí es demasiado osado, ¿no?, que el sandbox sirva para ello, pero todo es planteárselo. Claro, el regulador pertinente en la materia es el que se lo tiene que plantear esta pregunta. En el caso que comentábamos antes de los sandbox en el ámbito sanitario, pues sí que se está a veces validando normas que pueden tener ciertas reglas para los seres humanos en cuanto a la sanidad. El caso que os comentaba antes de las vacunas. Bueno, se optó por acelerar el proceso de desarrollo de las vacunas gracias a un sandbox, pero sí que existía, ¿no?, ese cierto riesgo de que acelerar el proceso, a lo mejor las vacunas no fueran del todo seguras. Pero el otro, ahora hay que poner, es un balance, porque también estábamos en un momento en el que estaba muriendo mucha gente por no tener una vacuna, ¿no? Se podría hacer, ¿vale? Pero efectivamente habría que ver qué regulación es la que impacta sobre la cual queremos actuar para ver si es posible o no excepcionar cierta parte de esa regulación. Gracias, Juan Pablo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, parece que no. Muchas gracias, Juan Pablo. El webinar va a estar grabado, va a estar en nuestro canal de YouTube para quien lo quiera revisitar o quien lo quiera compartir. Muchas gracias. Muy bien, Carlos. Y yo nada, solo animaros a que entréis en la web del Sandbox y si tenéis cualquier proyecto, contactéis con nosotros porque estaríamos encantados de atenderos y que sepáis que este instrumento está al servicio de la innovación en Tenerife en particular y en Canarias en general. Así que muchas gracias por haber escuchado esto y espero que os haya quedado algo más claro este instrumento no tan fácil de entender. Mil gracias a todos.